Te cuento un poco qué es Tarbut Babait, porque sé que te resuena Tarbut por el colegio, ¿no? Sí. En Buenos Aires, le cuento también a Alberta, hay un colegio que se llama Tarbut, que es un colegio muy conocido. Y de hecho ahí nos conocimos con Ari, que Ari era seminarista y yo trabajaba en la biblioteca y me invitó a formar parte de su equipo. Bueno, entonces un poco también por eso, como un guiño, le pusimos Tarbut, pero en realidad la idea es que Tarbut Babait, a ver, mira, ¿y cómo? ¿Ves? Ahora no puedo pasar la diapositiva. Ok, ahí estamos. Ah, qué bien. Entonces, lo que quisimos hacer, nos encontramos en una situación similar, estando los dos fuera de Buenos Aires. Ya hace mucho que yo emigré a España, estuve viviendo 15 años en España, ahora estoy en París. Ari estuvo en Uruguay, ahora está en San Pablo. Y sumado todos los viajes, las migraciones y la pandemia, como que nos encontramos en la situación esta con niños pequeños, de como traer el judaísmo a la casa, que no sea solo, uno está muy acostumbrado a que sea en la sinagoga, que sea la comunidad, que sea el colegio, pero cuando uno está más aislado, ¿cómo hace para que poder transmitirle esto a sus hijos? Pero bueno, justo nosotros, o sea, tenemos como herramientas para poder hacerlo, entonces dijimos, bueno, hay mucha gente que no va a poder hacer esto, porque no sabe cómo, o sea, por más que se identifiquen como familia judía, no van a tener las herramientas para poder hacer una transmisión de esta identidad a sus hijos. Entonces lo que quisimos hacer desde Tarbut Bait es una plataforma para poder intercambiar y ayudarnos entre todos, a intercambiar experiencias y aprender, ¿no? Entonces con Ari decimos que esto es en realidad lo que estamos tirando es más trabajo. De hecho, Susana, por eso te quise hablar esto cuando me decías de pesaje de tu hijo. ¿Te acordás que dijiste Sí, sí, que esto es muy estoy normal? pensando en O sea, él. bueno, es que es exacto, tu hijo tendría que estar en este momento acá, porque lo de tu hijo es lo más común, o sea, sobre todo si tenés a tus padres cerca tuyo, o sea, delegás en, no sé, el ser de pesas, bueno, lo van a hacer mis padres, ¿entendés? Entonces ya llegará el momento que me toque a mí, pero por ahora tiramos la pelota, pero cuando ya no tenés esa situación, Y eh, además la comunidad está lejos, porque les cuento, en Canberra, mi hijo vive en Australia, en Canberra, hay Canberra es una ciudad que se hizo para ser capital, o sea, no existía antes, pasaba un arroyito que le fueron llenando, hicieron laguitos, y resultó una cosa bonita, pero así en la construcción hicieron el barrio religioso, donde está la iglesia, la sinagoga, más aún la sinagoga a veces oficia como no sé qué, no sé si se junta, no, en esa sinagoga están los reformistas, los ortodoxos, todos, porque hay una sola, pero de hecho está lejos. La única vez que él va es cuando voy yo de visita, que bueno, vamos y compramos la jalá ahí y qué sé yo, pero claro. no suele ir. Así que Total, es bueno, peor todas estas todavía. historias de migraciones, hay un montón de gente que está desplazada por mil motivos y creo que es lo que va a venir, o sea, cada día la gente se mueve más por trabajo o por lo que sea, entonces poder eso, transmitir la cultura dentro de la casa sin tener que delegar también por muchos otros motivos, ¿no? Con Ari hablábamos de el cansancio de las instituciones que a veces no nos representan, bueno, Mosaica también es un ejemplo un poco de eso, ¿no? De ser independientes y ser como englobadores de todo y no estar casados con ninguna línea ideológica en ninguna comunidad y que sea un paraguas para mucha gente. Pero bueno, es cierto que la gente, yo creo que, que tiene que tener cierto compromiso a poder aprender más para, para poder transmitir, ¿no? Entonces en esto es que decimos que hay más trabajo, menos delegar. Y eso, no sé, Ari, si querés agregar algo. No, yo lo que quería agregar era que la idea de más trabajo tiene que ver con que muchas veces en las instituciones está como todo resuelto, ¿no? O sea, vamos a la institución o compramos en la institución o participamos de la actividad y acá nuestra idea con Tarbut Babait es justamente cómo hacerlo entrar en casa, ¿sí? Luli, no sé si vos viste, pero se fueron sumando en cuanto vos hacías la presentación de Tarbut Babait algunas personas más, así que Ah, aprovechamos para dar mirá. la bienvenida. David, bienvenido. Isabel, que ya estaba de antes, pero no nos saludamos todavía, así que bienvenidos Sí, a todos los que estamos aquí. perfecto, porque no los vi porque está en cuadradito chiquito. Vale, entonces vamos a simplemente presentarnos muy cortito a nosotros. Mi nombre es Luciana Patín, en este momento estoy en París.
Soy argentina, vengo de vivir 15 años en España, soy gestora cultural, soy educadora judía, profesional también judía, y nada, creamos este proyecto con Ari Kleiner, que se llama Tarbut Babait. Ahora Ari también se va a presentar. Muy bien, yo soy de Argentina originalmente, no vivo en Argentina hace mucho tiempo, soy rabino, estuve como rabino en Montevideo, en Uruguay, 9 años, allí nacieron mis hijos y estoy casado con una brasilera y por eso que estoy viviendo en San Pablo, Brasil, hace 6 años ya. En este momento no estoy en ninguna comunidad, estoy haciendo un trabajo de coach independiente, y en este proyecto maravilloso que estamos trabajando con Luli de Tarbut Babait, pudiendo, como ponemos en nuestro lema, inspirando familias, poder inspirar familias para que cada vez más las personas puedan comprometerse con esta idea de vivenciar en sus casas. Entonces, no sé si quieren ahora presentarse cortito cada uno, contar dónde está, su nombre y un poquito qué espera de este encuentro. Tal vez, Luli, lo que te voy a proponer, si querés, es parar de compartir ahora para dale. que podamos ver. No sé si te complica el parar y volver después. Complica un poquito. Un poquito nada más, ok. A ver, botón. Si no dejan, no importa. Sigan hablando. Está bien, ok. Bueno, que se presente alguien mientras encuentro el botón. Sí, hola, si queréis comienzo yo. Eso, David. Sí, me llamo David, soy profesor de secundaria en un instituto de Vic, si conocéis, en la ciudad al norte de Barcelona. Sí, Vic. Y estoy en un aula de acogida, en un instituto de mucha diversidad de alumnos. Y bueno, me he enterado de esta conferencia y tengo ganas de conocer cosas nuevas y por eso estoy aquí. Genial, bienvenido. Agradecido a todos. Gracias. Qué bueno. David, yo aprovecho para adicionar algo que no conté sobre mí, que yo doy clase en una escuela secundaria aquí en San Pablo, así que somos colegas, por eso lo aviso. Perfecto. Intentamos cambiar un poco el mundo, ¿no? O comprenderlo como mínimo. Total. Buenísimo, la educación es fundamental. Gracias. Bueno, si quieren voy yo. Soy Jonathan. Nací también en Buenos Aires y también vivo en París. Hace 15 años salí de la Argentina y vivimos 13 años en España. Tengo 2 niños maravillosos y Luli es mi esposa. Soy ingeniero industrial y quizás un poco por unirme a David y a Ari, yo también trabajo en educación, pero quizás ya cuando esos chicos del secundario crecieron y todavía les falta un poquito, ¿no? Y yo me dedico más al desarrollo de habilidades profesionales. Entonces, cuando la gente está trabajando y quiere mejorar sus resultados en el trabajo, comunicarse mejor, vender mejor, gestionar mejor su tiempo, dirigir mejor proyectos, llevarse mejor con personas. Y me interesa mucho esta iniciativa, obviamente hay motivos personales, pero también quiero aprovechar un poco para verlo del otro lado y aprender de todos. Gracias. ¿Quién queda? ¿Susana? Y ya me presenté un poco, soy la abuela de acá, digamos, estoy como la otra generación. Yo estudié matemática, trabajé toda mi vida en el sistema de computación, pero cuando un disco de 5 megas era así grandote y era, bueno, historia de la computación. En estos momentos, claro, tengo la suerte de poderme ya retirada, estudiar cosas que me gustan. Y sí, sigo siendo docente de alumnos primarios, secundarios, universitarios en los temas que yo conozco. Y bueno, todo lo que me interesa tengo la posibilidad de husmear por ahí de qué se trata. En particular, en este momento me está interesando mucho el tema de lógica matemática, pero bueno, eso es otra historia que lo estoy estudiando por mi lado. ¿Y quién queda? A ver. Isabel, no sé si...
Sí, Isabel, no sé si está aquí. Jonás no puede porque creo que el audio no le funciona, pero no sé si Isabel quiere presentarse. Hola, soy Isabel, soy profesora también de secundaria, pero ya estoy retirada, profesora de historia, y además soy licenciada en filología hebrea y soy miembro de Mosaica, con lo cual pues me interesan todos estos temas. Un placer, bienvenida. Muy bien, buenísimo. Bárbaro. Albert, no sé si vos querés agregar más alguna palabra. Bueno, obviamente, mira, ya que estamos, pues yo soy Albert, soy la persona que está aquí representando a Mosaica hoy. En Mosaica estoy en el departamento de educación, somos una junta, o sea, no es mi trabajo a día de hoy, y también estoy en la vicepresidencia. Y nada, estoy también en Barcelona, pues muy activamente parte de la comunidad mazortí aquí en la ciudad, por otra parte, o sea que a nivel personal también es un tema que obviamente me interesa muchísimo. Y es un placer para Mosaica tener una propuesta de este tipo. Sí, muchas gracias a Mosaica, eso no lo dijimos, pero muchas gracias por brindarnos este espacio. Absolutamente. Y poder llegar a la gente de Barcelona también. Bien, y está Jonás, que creo que ahí pudo conectarse, así que bienvenido, Jonás. Hola, disculpad, es que estoy como en paralelo, estoy viendo el Israeli Palestinian Memorial Day y no estaba siguiendo así, entonces bueno, ido viendo a ver si empezaba o no empezaba, como parecía que no empezaba esto, pues empezamos un poco, pero bueno, ya estoy aquí. Muy buenas Buenísimo. a todos. Bueno, bienvenido, y va a ser, la verdad que vamos a también hablar de esta fecha tan significativa que estamos, sí, ahora que se está iniciando en Israel, en el hemisferio norte, como está la mayoría de ustedes, y yo estoy en el sur, me faltan algunas horas todavía para entrar en el día de Yom HaZikaron, pero vamos a traer también este asunto, claro que sí, porque estamos en una fecha del calendario judío muy significativa que está iniciando, de Yom HaZikaron, que lo que hace es recordar a todos los soldados víctimas de diferentes acciones que infelizmente tuvo que enfrentar el ejército de Israel, el ejército de defensa de Israel, y también ya a partir de hace algunos años esa fecha también suma a recordar a todas las víctimas de atentados terroristas, tanto dentro de Israel como fuera de Israel. Así que también aprovechamos este momento para poder homenajear a todos ellos. Claro, decir que es Yom HaZikaron y que mañana es Yom Ha'atzmaut, para que todos entendamos de qué estamos hablando, que es el aniversario de la independencia del Estado de Israel. Así que hoy es un día un poco triste y mañana es un día muy alegre, que es un poco así en el judaísmo, siempre unimos la tristeza y la alegría en muchos rituales, en muchas fiestas, en nuestro calendario. Y bueno, entonces, para empezar ya la charla, decirles que la idea en realidad es que esto sea una conversación, que podamos hablar entre todos. Tenemos como varias citas y frases y preguntas para que podamos reflexionar y ir hablando, dialogando entre todos, ¿no? Tenemos muchas ideas, pero queremos también ver para dónde va un poco la charla. Y la idea en realidad surgió con esto de la libertad a la norma. Obviamente venimos hace poco de Pesaj, que es la fiesta de la libertad, y vamos hacia Shavuot, que es el momento en que recibimos la ley. Entonces con Ari pensamos un poco en hablar de estos dos temas y cómo se vincula este momento de transición y de transformación del pueblo hebreo, ¿no? Que va desde ser esclavos hacia conformarse en un pueblo con una identidad y una ley. Yo quería aprovechar para agregar, aprovechando ya que hicimos mención y que estamos en este clima de Yom HaZikaron, el día de recuerdo, y mañana, como dijimos, de Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia del Estado de Israel, que está haciendo 73 años. Me estaba acordando, aprovechando que salimos de Pesaj, ¿no? De la libertad, hay todo un ritual, como varios de los que estamos acá y que van a escuchar después en el futuro conocen, en la tradición judía hay todo un ritual de la libertad, que es la noche del Seder, ¿sí? La noche que celebramos en Pesaj, en la Pascua judía, celebramos justamente la libertad. Y uno de los pasos de ese Seder es que mezclamos el Haroset,
que representa la argamasa del trabajo forzado, con el maror, que es una hierba amarga. O sea, son dos elementos que simbolizan la esclavitud, el trabajo forzado, pero lo que tienen de interesante es que en un mismo paso se junta un alimento que es dulce con uno que es amargo, ¿no? Y quería traer esto como primer punto, porque justamente es como dice Luli, ¿no? O sea, este Yom HaZikaron, el Día del Recuerdo, que se mezcla con Yom Ha'atzmaut, con el Día de la Independencia del Estado de Israel, y de hecho en Israel, mañana a la noche, va a haber como una ceremonia de transición, un Tekes Ma'abar, ¿sí? Una ceremonia de transición de un momento a otro, o como tenemos al final de Shabbat, una Havdalah, una diferenciación entre el momento de suma tristeza y el momento de suma alegría, ¿no? El año pasado estaba escuchando una madre, una entrevista a una madre, que decía que para ella era muy fuerte esa experiencia, una madre de un soldado fallecido, decía que era imposible para ella moverse de un sentimiento a otro, ¿no? O sea, que era prácticamente imposible. Y quería traer eso porque muchas veces nos pasa que la vida es eso mismo, ¿no? Esa mezcla de sabores entre lo amargo y lo dulce. Y yo creo que ese paso del Seder, en mi modo de ver, es tan significativo, porque eso es la vida, es todo junto, no es todo amargo o todo dulce, ¿no? Y nosotros ya con esta experiencia de un poco más de un año de cuarentena y de esta pandemia, sí, o sea, es una mezcla de sabores, no es una cosa. Perdóname, Ari, algo parecido te pasa cuando estás en Europa y vas a los campos de concentración, a Auschwitz o cualquiera de ellos, y después seguís viaje para Israel. Entonces salís así de la tristeza de eso que nos pasa a través de las generaciones y llegás, bajás. Ahí sí te da ganas, como decían nuestros abuelos, besar la tierra, porque es maravilloso y decís, esto es la venganza, digamos, al nazismo, a todos. Seguimos acá. Esa es una transformación del pasaje del dolor a la alegría de tener el Estado. Exactamente, el rabino Daniel Hartman, él nos dice que Tenar y Yom HaZikaron, el día del recuerdo de los soldados antes de Yom Ha'atzmaut, es por un lado una gratitud, ¿no? Agradecemos a ellos que con sus vidas nos permiten tener ese estado, pero por el otro lado es un compromiso que asumimos para poder mantenerlo, ¿no? Entonces, de algún modo, es el desafío ahí que tenemos presente para poder. Pero por vincularlo también justo con esto que estamos hablando, con Pesaj de vuelta, es interesante que justamente cuando, como relata la Torá, la historia en la Biblia, que el pueblo hebreo cruzó el mar, y lo primero que hicieron, se pusieron a las mujeres a danzar y a bailar, y estaban todos súper alegres, y fue un momento de súper alegría, y acto seguido ya se estaban quejando, porque claro, ahí no se sabía qué iban a comer, lo que encaraban era el desierto, la incertidumbre, no había agua, entonces ya en ese momento ya de la alegría pasamos de vuelta a la queja y a todo esto que también se relaciona obviamente con la situación que estamos viendo en pandemia, ¿no? Como la incertidumbre y el no tener claro hacia dónde va uno, lleva como una angustia, ¿no? O sea, vamos a hablar también un poco de dónde está el sentido y dónde está el propósito en esto del viaje. Y si quieren paso a esta pregunta para que cada uno piense un minutito y puede decir lo que se le ocurra. Pueden escribirlo en el chat, si tienen ganas lo dicen, si no tienen ganas no. Pero ¿de qué queremos liberarnos hoy? Yo voy a agregar una pregunta que puede ser tal vez en ese mismo sentido, ¿no? Pero ustedes saben que, como estábamos diciendo, en el Seder de Pesaj, en la noche que celebramos la libertad, la idea no es leer un libro de historia, sino justamente hacerlo de un modo existencial y ver de qué nos tenemos que liberar hoy en día. Y en este Pesaj pasado, hace aproximadamente 2 semanas y un poquito, compartimos tuve la posibilidad de que mi suegra, que ya está vacunada, pudo venir en casa. Yo la quiero a mi suegra, realmente tengo una suegra. Hay que aclararlo porque no todos tienen esa suerte. Y mi suegra me hace una pregunta muy linda, me dice, ¿de qué no te gustaría ser esclavo? Pero yo creo que también ahí podemos responder esa pregunta, o en ese mismo sentido, ¿de qué no? Hay cosas que nosotros sabemos que ya nos liberamos en el pasado, ¿sí? Y queremos no volver a caer en esa esclavitud, ¿sí? Así que,
¿En qué no querríamos caer? ¿Sí? Puede ser también una pregunta para... Voy a poner la siguiente imagen que es inspiradora, ¿vale? Pero igual yo tengo otra para decir, si no sé lo que se... ¿Alguien quiere hablar? Yo me quiero liberar de la mascarilla, ¿está mal decirlo? Después lo voy a vincular en el final, también lo voy a traer de nuevo, pero... Quiero contar un poquito la historia de esa imagen. Hay una Agadá, la Agadá es el libro donde se usa en la noche de la Pascua judía, del Pesaj, para poder contar la historia, y hay una Agadá que se hizo originalmente en inglés por Noam Zion, después junto con su hijo Michel Zion hicieron una versión en hebreo, una versión, la Agadá israelita. Israelí, gracias, ahí la interferencia con el portugués, disculpen. Y después cuando yo vivía en Montevideo tuvimos la oportunidad de hacer una adaptación al español, y ahora hoy en día es una adaptación al portugués también. Pero bueno, eso es una imagen de Michel Kichka, que es un caricaturista del diario Haaretz en Israel, muy, muy famoso él, y ahí él pone en la Agadá diferentes cosas de las cuales nosotros somos esclavos hoy en día, y en ese sentido de hacer una relectura existencial nos podríamos querer liberar. Y está claro que hay muchas cosas que somos esclavos y no son comunicables, y de las cuales otras no somos conscientes, ¿no? Estas son como las evidentes. Bueno, ¿ahí alguien se anima? Bueno, vamos con esto. ¿Por qué esta frase? ¿Saben qué significa? Seher liyetziat Mitzrayim. ¿Alguien sabe qué significa? El recuerdo de la salida de Mitzrayim. Exacto. Recuerdo. Exacto. Y esta frase que se dice muchas veces, en muchos momentos, no solo en Pesaj. O sea, de hecho, se dice, por ejemplo, cuando hacemos la bendición del vino, se dice esto. O sea que el Mitzrayim no aparece solo una vez por año, o sea, aparece casi todos los días, ¿no, Ari? O todos los días. Y hay una mitzvah, hay un precepto. Si nosotros en la tradición judía tenemos 613 preceptos, y uno de los preceptos es recordar la salida de Egipto todos los días. Exactamente. Entonces, más allá de que en toda festividad, como Luli está trayendo, en la bendición del vino, recordamos la salida de Egipto, pero también tenemos el precepto de recordarlo todos los días. Yo quería, aprovechando la presencia de Isabel, ¿sí? Que tiene todo el vínculo con el hebreo, ¿sí? La palabra Mitzrayim es una palabra bien interesante. Mitzrayim es Egipto en hebreo, pero viene de la raíz idiomática del Shoresh, que es Tzar, que significa angosto. Entonces, justamente la idea del Mitzrayim es no solamente el Egipto físico, sino también cuáles son los otros Egiptos, ¿no? Las otras cosas que nos aprisionan, que nos dejan en un lugar angosto, que nosotros queremos liberarnos y queremos salir. Como estrecheces. Estrecheces, claro. Algo así, pero también para mí es fundamental, que esto lo hablábamos con Ari en algún momento, que es eso, es un momento fundamental de la identidad judía, tener Mitzrayim como algo que viene todo el tiempo, que tiene que ver no solo con ser esclavo, sino que, bueno, a mí me toca personalmente por esto de ser extranjero en otra tierra, ¿no? Entonces, cuando pensamos es lo que estamos haciendo en el traspaso, en el viaje en el desierto, es ir hacia la tierra prometida, ¿no? Ir a nuestra tierra. Entonces, ¿qué pasa con el ser extranjero? Y es algo que nosotros volvemos todo el tiempo a esto, y de lo que no nos tenemos que olvidar. Más allá de ser de la esclavitud, ¿se entiende? Tiene que ver con eso, con estar habitando en otra tierra, bajo otra autoridad, bajo otro relato que no es el nuestro, y para todos los que somos extranjeros, que más allá de judío, ¿no? O sea, todos los que vivimos en otro país, nos encontramos con esta situación. Entonces, poder recordar eso, cuando uno ya está bien asentado y está cómodo en su lugar, poder recordar que somos extranjeros a mí me parece fundamental. Y sobre todo ahora, esto lo escribí en un post ahora sobre Pesaj, ahora que en el mundo hay migraciones masivas y desigualdad, y que va a seguir habiendo más, poder tener esto presente me parece algo súper bonito, ¿no? E importante.
Un texto de la Torá, de la Biblia hebraica, nos dice que nosotros tenemos que tratar bien al extranjero, y agrega el texto, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. O sea, de alguna forma el texto está diciendo, ustedes estuvieron en esos zapatos, así que presten atención, sean sensibles. Lo importante es liberarse del sentimiento de ser un esclavo. Por eso anduvimos 40 años en el desierto, porque esa generación ya estaba marcada y no estaba apta para entrar a la tierra, porque bueno, nos quejaba. Teníamos, a ver, sistémicamente metida la esclavitud. ¿Verdad? Entonces el tema es, bueno, ¿cómo nos sacamos del sistema la esclavitud? Y es muy difícil sentirlo, porque bueno, que deje de ser una frase, es muy difícil. ¿Verdad? Como qué sé yo, tal vez me meta en otro tema, pero todo el mundo recuerda la caída del templo y que las 2 veces, pero sentimos realmente como debe haber sido cuando se destruyeron los templos, murieron 1 millón de personas que vivían ahí, si no más. Fue una Shoah chiquitita, entonces la pregunta es, por eso vuelvo al tema de los campos, ¿cómo va a dejar de ser, o cómo vamos a mantener eso en el recuerdo? Para que no sea, bueno, sí, entraron los romanos, destruyeron esto, dentro de cuántas generaciones sí nos pasó, vinieron los nazis, qué sé yo. La idea es mantener el recuerdo, pero ahí en las entrañas, digamos. ¿Cómo se logra? No lo sé. Y dejas de ser una mera frase, digamos. Pero se logra, porque al final es como para nosotros logra es un mandato recordar. Sí, pero es como mandato, yo digo más. Claro. Sentirlo ahí, sentirlo en las entrañas. Con compromiso. No sé si es posible, tampoco podés vivir todo eso de esa manera, pero sí, sentir que realmente, ¿qué es ser esclavo? Y hay una cosa igual, concuerdo totalmente. Hay una cosa que quizás a mí más me resuena en este momento, que tiene que ver con planteármelo desde un punto de vista totalmente individual, ¿no? Realmente centrarme bueno, viendo la imagen que ponían antes de cuántas cosas nos esclavizamos nosotros mismos, porque sí, podemos pensarlo a nivel global, todas las cosas grandes que pasan y cómo afectan al pueblo y cómo afectan a la sociedad, y cómo a veces ni nos damos cuenta de lo que poquito a poquito forma parte de nuestra costumbre, poquito a poquito nos esclaviza, poquito a poquito se calienta el agua, ¿no? La rana hervida, y a veces no somos conscientes. A mí me encanta, por ejemplo, llega Pesaj, hablábamos de Pesaj, pues llega Pesaj y el pasaje, el concepto de pasaje, y volver a pensar realmente qué me esclaviza. ¿Soy yo mismo que me estoy metiendo en mi propia jaulita, que me estoy creyendo cosas que no puedo hacer? Incluso a veces, no lo sé, las cosas que otros dicen, lo que impactan en mí, la presión que yo me pongo a mí mismo, que es un mero invento. Y como en Pesaj hablamos de la libertad, para mí vuelve todo este concepto de la libertad desde uno mismo, la individual, de realmente sentirme libre de hacer lo que quiero. Y este es el tipo de libertad que nos cuestionamos ahora. Sin duda. Sí, también es interesante cómo entramos, como estabas diciendo, como de a poco y no nos damos cuenta. O sea, por ejemplo, ahora a mí me asombra mucho cómo, por ejemplo, veo una película donde veo gente sin mascarilla y me da como repelús. Tipo, veo gente que está toda reunida y digo, ¿pero esto cuándo lo filmaron? O sea, es como que uno se acostumbró tanto y entramos, digo, lo próximo vamos a estar usando escafandra para salir a la calle y no nos dimos cuenta. ¿Entendés? Es como, pasamos de a poquito y entramos en esta fase como, se habla de la nueva normalidad, se habla de, yo no sé, o sea, la nueva normalidad no existe, va a ser otra realidad diferente. Pero de golpe nos estamos acostumbrando a cosas que no sé si está tan bueno. Y entramos de a poquito, o sea... Yo creo que lo que tiene un poco nuestra tradición judía es que nos hace con su rutina salir del automático, ¿no? Su rutina en un buen sentido, digo, o sea, cuando pasamos por la fecha de Pesaj, es esto de, ok, esta pregunta existencial que nos hacíamos, ¿sí? Que estaban trayendo justamente, o sea, ¿para qué me sirve hoy en día? ¿De qué me tengo que liberar hoy en día?
¿De qué soy esclavo hoy en día? Y realmente, o sea, la idea es, dice la Gadá, en cada generación, Hayab Adam Lirote Tatzmo Keilu Uyatzami Mitzrayim, en cada generación, cada persona debe sentir que uno mismo está saliendo de Egipto. Es lo que te Estamos decía. en un libro de historia. No se trata de un libro de historia, estamos vivenciando nuestra libertad. Es la única forma que tenemos de estar ahí, ¿no? O sea, de generar esa empatía. No es nuestro libro de historia, sino que nosotros estamos ahí. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos aprisiona? ¿De qué nos tenemos que liberar? Es una pregunta en primera persona, es existencial. Y ahora tenemos esta frase que, esto lo traíamos para entrar un poco, ya o sea, hacer el pasaje como de la libertad a la norma, donde entra la norma, ¿no? Acá. Entonces, yo le decía a Ari que uno se acuerda en su cabeza, le resuena esta idea de que Dios le dijo a Moisés, ¿no? Anda a hablar con el faraón, con Paró, para que deje ir a mi pueblo. Y uno se queda en esa, let my people go, ¿no? Uno tiene esta idea hasta ahí. Pero en realidad la frase sigue, y es que le dijo, deja ir a mi pueblo para que puedan servirme. Esto ya cambia un poco de sentido, ¿no? O sea, no es lo mismo. A mí una de las cosas que me gusta de esta continuación de la frase es la idea de propósito, ¿no? Es la idea de que no es dejarnos salir porque queremos tomarnos vacaciones, sino dejarnos salir porque tenemos un propósito elevado, ¿sí? Y hoy en día, digamos, desde todas las disciplinas de coaching, psicología, rabínica, lo que quieran poner ahí, o desde la educación también, ¿no? Nosotros tenemos, aprovechando que tenemos ahí, como fue mencionado por Johnny, un conjunto de educadores, tenemos que tener un propósito, tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, para cada clase, para cada curso, qué es lo que queremos transmitir, ¿no? ¿Cuál queremos que sea el estribillo que la gente, los alumnos se vayan de ese encuentro, ¿sí? Entonces yo creo que la idea de tener un propósito claro es lo que le da sentido. Entonces, en ese sentido, aprovechando este encuentro nuestro que le pusimos como nombre de la libertad a la norma, ¿sí? Uniendo esta idea y esta experiencia de libertad con Pesaj, la fiesta de la libertad, y norma como la entrega de la ley, la entrega de la Torá, pero norma también como propósito. O sea, la libertad tiene sentido solo cuando hay un propósito. Pesaj tiene sentido solo cuando está Shavuot. Pesaj solo no tiene sentido. De hecho, fíjense qué interesante que a partir del segundo día de Pesaj empezamos una cuenta que es la cuenta del Omer. Y contamos cada día y decimos cada día, decimos hoy son tantos días y tantas semanas de la cuenta del Omer, como una cuenta desesperada para poder completar ese periodo de 7 semanas para prepararnos interiormente para recibir la Torá, para recibir la norma. O sea, para que nuestra libertad tenga sentido, necesitamos norma. Si nosotros lo pensamos hoy en día, en la pandemia, encerrados, en cuarentena, uno de los primeros consejos que empezamos a escuchar de los profesionales es rutina. Rutina, generate rutina. La norma, aparte de propósito, genera rutina. Cuando vos querés llegar a un objetivo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, quiero adelgazar, quiero correr una maratón, ok, ¿cuáles son los pasos que voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi rutina para adelgazar, para correr esa maratón? ¿Sí? Nadie se levanta de un día para el otro y corre 42 kilómetros, ¿cierto? Nos tenemos que preparar. ¿Cómo nos preparamos? Sí, o sea, lo que hace en realidad es ordenar. O sea, te genera una estructura. Ahora yo me pregunto qué tiene que ver esto con el colectivo, porque lo estás planteando de una manera que es como muy individual. Pero acá la norma no es para una persona, o sea, no es para que salgan hombres libres y cada uno haga su norma. O sea, la norma era para un conjunto. Entonces, ¿para qué decir? ¿Qué opina el resto? ¿No? ¿Para qué sirven las normas? Como grupo, no solo como individuos con un objetivo, pero un objetivo tiene que ser el objetivo común. Sí, yo quería añadir, con permiso, una pregunta. Si las normas hacen a las personas responsables, o depende de las normas, ¿no? Si son unas normas muy estrictas que no dan margen para la libertad, no sé, en ese sentido,
una libertad sin responsabilidad también no es libertad, ¿no? Excelente. Bueno, de hecho, ahora vamos a ver otra diapositiva para el final, habla justamente de la responsabilidad, que para mí es fundamental. O sea, fundamental. De hecho, o sea, la historia es que en realidad, claro, o sea, el pueblo hebreo sale de Egipto, y cómo, pasamos de obedecer a la autoridad del faraón para obedecer a la autoridad de Dios, que viene con un montón de leyes, con un montón, que nos dice cómo tenemos que comer, cómo tenemos que actuar, cuáles son los rituales que tenemos que seguir, cómo tenemos que vestir. Entonces, ¿cómo somos libres? Tenemos un montón de reglamentos, pero justamente creo que no es solo eso, que tiene que ver con el otro. Entonces, la norma y las leyes lo que hacen es que podamos convivir. Entonces, perfecto lo que acaba de traer, que tiene que ver para mí con la responsabilidad hacia el que tengo al lado, ¿no? Entonces, mi libertad tiene que no esto que se dice mucho, que mi libertad termina cuando empieza la del otro. O sea, es una cuestión de derechos y deberes, ¿no? Algo más que quería traer para la conversación, y no sé después, Jonás, si vos querías, si abriste el micrófono, si querés decir algo, por favor, pero quería traer solo añadir más un componente para nuestra conversación. Es interesante que, como contábamos antes del ritual de la noche de Pesaj, que en hebreo se llama Seder. Seder significa orden. Y la verdad que lo más normal del mundo sería, si estamos celebrando la fiesta de la libertad, bueno, la celebro como quiero, ¿no? Pero sin embargo ya desde esa celebración celebramos la libertad con un orden, o sea, ya ahí ya hay un indicio, ¿no? O sea, que para usufruir la libertad, ¿sí? Necesitamos de una norma, necesitamos de un orden, de algo que nos ordene y que tenga sentido. Esto es una cita de Yuval Harari, que dice, en realidad él está hablando de por qué el Homo sapiens, o sea, el ser humano, está por sobre el resto de las criaturas, animales de la Tierra, ¿no? Entonces, dice que se debe a que tiene la capacidad de cooperar, ¿no? Y de imaginar. Entonces, porque comunicarse, por ejemplo, todos los animales se comunican, pero ¿qué es lo que podemos hacer los sapiens? Y dice que podemos cooperar de formas muy flexibles con un número incontable de extraños, porque de hecho, por ejemplo, dice, los chimpancés también cooperan con un grupo mayor de gente, ¿no? de su clase, pero los seres humanos podemos cooperar con gente que no conocemos para nada. Entonces, ¿cómo hacemos para cooperar? Esto lo hacemos gracias a que tenemos un relato común. ¿Sí? A que podemos imaginar y crear y tener un relato común, una historia común. Y ficciones comunes también, en las que podemos creer. Exacto. Bueno, ahora viene, lo de las ficciones viene a cuento de esto también. Esta es una charla que leí sobre, Ricardo Foster es un filósofo argentino, y Shlomo Levi es un rabino ortodoxo de la corriente de Chabad Lubavitch. Y el tema de la charla era Torá, verdad revelada o relato identitario. También por esto de que traías, Jonás, de las ficciones. Entonces, obviamente podemos imaginar y tenemos un relato común. Ahora, esto yo no voy a decir, o sea, cada uno puede opinar lo que quiera, pero que sí se discute dentro del judaísmo, diferentes corrientes, si la Torá es una verdad revelada o es un relato identitario, sin importar si es o no, digamos, una bajada de línea directa de Dios, ¿no? Entonces, a ver, Jonathan, ¿querés leer la cita? ¿Perdón, yo? Maravilloso. Perdón. Jonathan, ¿soy yo? Sí, eres tú. Jonás, dale. pero Jonás, si quieres Jonás leer, puede adelante, leer. por favor. No, adelante, Jonathan, por favor. Pon la cafot. Yo leo Foster y tú lees Shlomo Levi, ¿te parece? Dale, Venga, me gusta. vale. El libro es una relación que ha construido un mundo cultural, un mundo de referencia, un espacio de pertenencia, un lenguaje. Somos hijos de una manera de nombrar el mundo. ¿Sigo? Sí. La Biblia es el libro de historia de nuestras familias. No es un libro interesante, es mi libro.
Entonces, lo entendamos como lo entendamos, lo importante para mí en este sentido es que es nuestro relato, es nuestra historia. O sea, me acuerdo cuando mi hijo ahora tiene 10 años, pero cuando era chiquito y estaba aprendiendo Torah en el colegio, y venía y me decía, pero Moshe, entonces es mi tatarabuelo. Y sí, es tu tatarabuelo. O sea, imposible llegar a eso, pero para él era importante, ¿no? Este es el relato que nosotros asumimos como nuestra historia. Y eso es lo que hace que tengamos esto en común, ¿no? Que aceptemos también esta norma porque sentimos que tenemos esto en común con un grupo de gente que es lo que hace a nuestra identidad. Ari, muy bien. Estaba pensando en es así, cada uno de nosotros es como que encarnamos diferentes personajes, ¿no? O sea, sin ser esquizofrénico, pero cada uno de nosotros somos diferentes en relación a nuestros vínculos, ¿no? Entonces, somos de una forma, o sea, pretendemos ser coherentes y la misma persona, pero hasta muchas veces nos llamamos diferentes en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Algunos tenemos tal vez un apodo, ¿no? Un sobrenombre que puede ser diferente en un lugar y en el otro. Entonces es interesante cuando acá el rabino Shlomo Levi dice es mi libro. Es interesante, ¿no? O sea, para los que son padres, una cosa es cuando alguien dice papá, pero otra cosa es cuando tu hijo dice papá, ¿no? Entonces es interesante esto también que esa intimidad que generamos, ¿no? Yo muchas veces eso lo expreso, obviamente también es cultural, depende del lugar donde venimos, pero cuando hablamos de Moshe, por ejemplo, una cosa es decir Moisés y otra cosa es decir Moshe. Es verdad, digo que es cultural porque en Estados Unidos no hay tanta diferencia y la mayoría dice Moses, ¿no? Pero es interesante, por lo menos realmente no sé cómo es en España esto que estoy diciendo, pero en Argentina va a ser raro un judío que hable de Moshe como Moisés, ¿no? O sea, lo que digo, estamos hablando de la misma persona, claramente, pero se genera una intimidad, ¿sí? Muy, muy próxima, que es diferente. Por eso cuando Shlomo Levi dice mi libro, ¿sí? Está hablando de... Sí, o cuando dice el lenguaje común, ahí también lo dice Foster. Claro, sí, exactamente, exacto. Ese es el lenguaje común, ¿sí? Es el lenguaje común que, bueno, es el lenguaje de las personas que comparten un determinado grupo. Puede ser una TNUA, un centro juvenil, ¿no? Las palabras que se comparten ahí en el centro juvenil, que uno sale de ese centro juvenil y Madrid, Janij y Peulá, y no, es todo un léxico mahané que, bueno, o sea, ¿no? Total. Sí, de hecho yo ahora que vivo afuera y que ya pasé por España y ya ahora estoy en Francia, ya mezclo una cantidad de palabras cuando hablo que no sé ni de dónde son. O sea, un slang de cada, ¿no? De cada tribu. Tengo un poco de cada tribu. Ah, esta es otra buenísima. A ver, Susana, que lea Susana. El sentido se crea cuando muchas personas se entretejen conjuntamente una red común de historias. Sí, bueno, como dijo Jonás, ¿no? El sentido de pertenencia. Bueno, sí. El sentido de pertenecer a algo, claro. O de pertenencia sí. También el sentido hacia dónde vamos. Yo me preguntaba recién si hay alguna etnia, digamos, etnia es una palabra que no, nosotros no somos una etnia, pero creo que sí, es un pueblo, la otra vez busqué la definición, etnia es un grupo de personas unidas no necesariamente ni por territorio, porque cuánto tiempo estuvimos sin nuestra tierra, pero bueno, con una historia en común, con una, sí, sobre todo historia, habría que googlear la palabra de etnia en este momento. Pero está bien, ¿existirá alguna otra etnia que no tenga una historia común, que no tenga que esas personas se entretejan? Es la definición de juntarnos nosotros nos juntamos alrededor de la Torá. La otra vez estaba yendo afuera y puse una radio donde había un imán, de esos que son los imanes buenos, iban a una radio judía a contar cómo es en el Corán. Y es más o menos parecido, digamos. Tienen otra historia, tienen otras verdades, tienen muchas cosas absolutamente muy parecidas a nosotros.
pero necesitamos algo identificatorio, porque si no estaríamos desparramados, no seríamos, no pivotearíamos alrededor de una cosa común. Pero mira, justo diste pie a esto que sigue, ¿qué pasa? Vos, tú hablas de una etnia sin historia, pero te lo pinto de otra manera. Hoy en día, con un mundo globalizado, como en el que vivimos, porque esto también Harari habla de que estamos ahora en la modernidad, o sea, ganó el humanismo, ¿no? Dice, ganó el humanismo, la religiosidad quedó en otro lado, ocupa un lugar la ciencia, súper importante. Entonces, hoy en día, no sé si hay relato común, o sea, a nivel global. Mira, porque lo que hay es un individualismo muy grande. No creas. Vi a Jenny y son las nuevas juventudes, las nuevas generaciones, las que desesperadamente se preguntan de dónde venimos. Mi hijo, justamente, volviendo al tema de él, en Australia, bueno, lo contactó uno de Estados Unidos por el apellido, no sé qué, descubrió que hay familia en Australia. ¡Uy, qué divino! Ahora vamos a juntarnos para pesca. Pero ¿por qué hay tanta esa búsqueda? necesidad de juntarse. No, pero de juntarse, y por qué esa necesidad que tenemos hoy todos de buscarle un sentido, porque es que estamos desprovistos de sentido. Porque no podés andar suelto en la vida, necesitas tirar raíces en algo, y tus raíces son tu historia, tus padres, tus abuelos, qué sé yo, hay miles de razones que disparan la necesidad de juntarnos. Yo, por ejemplo, mi disparador fue mi abuela, qué sé yo. Lamentablemente no le pregunté a mi abuela, que vino escapando de los pogrom y se vino a los 15 años con todo su bagaje de historia a los 15 años y pudo reconstruir su identidad. Tuvo 15 años para traer ese bagaje. Y ahí fue una pregunta fundamental. ¿Y yo voy a romper esto? Hice un proceso que se llama de teyugá, de retorno, que si no hubiera estado... Sí, hay muchos que andan desperdigados, pero esa necesidad de agarrarse a la última rama del árbol para no caerse de él. Y es una necesidad muy humana. Yo pienso que a la larga es muy raro el que dice corto raíces, me voy al demonio, no quiero saber nada con nadie. Es necesario para, yo diría psicológicamente, no sé si hay algún psicólogo o psicoanalista o algo, para conformarse su psiquis, si no estarías... ¿De dónde venís? No, ¿de dónde venís? No, ¿quién sos? ¿Quién sos? Bueno, sos en función de dónde venís también. Pero es que responderse a esa pregunta es bastante difícil, ¿eh? Hoy ya me pasó, entrando aquí. Bueno, no estoy acostumbrado a estar en reuniones en castellano. Entonces ya me costó cuando empecé a hablar. Y me preguntaron, y bueno, presentate, Jonathan. Es muy jodido decir esto, perdón, pero es como, me llamo, tal, cómo empiezo. Ya cuando hablé de Luciana no sabía qué decir, es complicado. Y cuando uno tiene que responder quién es, se pregunta directamente cuál es su identidad. Yo, si me permiten, a mí me cuesta mucho. No, claro, ¿qué voy a decir? Claro, ¿y qué dije? Y que no sé qué dije, una tontería. Yo a veces, cuando me apuran un poco y me preguntan, y ¿quién soy? Yo digo, yo soy judío. Yo lo digo así, soy padre, soy esposo, o sea, no sé, y al final nos definimos por los roles, ¿no? Como decía Ari, es los distintos papeles que uno juega en la vida, pero es difícil responder quién sos, si hay que tener muy clara esa identidad y va con esta historia que estás contando ahora. Con ese arraigo, con esa raíz. Quería traer acá para la conversación, antes de seguir con el próximo, para la próxima slide. Con esta conversación que Susana traía, me acordaba hay una frase que a mí realmente me gusta mucho del filósofo Abraham Joshua Heschel, que él dice que nosotros tenemos dos tipos de preguntas. Dice, hay preguntas de ciencia, que una persona pregunta y alcanza, es suficiente con que una persona de la comunidad científica responda, que la pregunta queda respondida y de una vez y para siempre, ¿no? Decimos, ¿cuánto es 2 más 2? Viene un genio con la calculadora, dice es 4, y a partir de ahí nadie más precisa hacer esa cuenta, ¿cierto? Ahora, hay otro tipo de preguntas, dice el rabino Abraham Joshua Heschel, y él dice, son las preguntas de fe, son lo que Heschel llama como preguntas últimas, las preguntas por el sentido de la vida. La pregunta por el propósito. Ahí está la pregunta, y dependiendo de cómo cada uno de nosotros respondamos a esa pregunta es que vamos a vivir.
Entonces, a eso Heschel se habla y especifica con preguntas últimas. ¿Qué sería una pregunta última para Heschel? Sería, por ejemplo, ¿existe o no existe el destino? ¿Existe o no existe la vida después de la muerte? Son preguntas que no tenemos una respuesta unánime. Puede ser que algún grupo, que alguna institución la responda de alguna forma y la gente que participe de esa institución se siente identificada con esa respuesta. Pero Abraham Yeshua Heschel va a decir que él era un psicólogo, un filósofo existencialista, ¿sí? La idea era justamente que cada uno precisa responder. La pregunta está sobre la mesa. Pero a diferencia de la pregunta científica, no es suficiente con que una persona responda. Cada uno de nosotros va a responder por el sentido, por quién somos, por el propósito. Y forma parte de nuestra intimidad muchas veces. O sea, no me apresuro a explicar si creo o no en la vida después de la muerte. Yo ya lo he reservado para un tema de mi intimidad. No tengo ganas ni siquiera de discutirlo. Eso no me priva de compartir montones de cosas con otras personas, pero... Claro. Igual a mí me gusta pensar... ¿Crees o no crees en Dios? Sí, qué sé yo, es un tema mío. No. Pero por traer algo que más allá de las preguntas existencialistas, a mí lo que me gusta pensar del judaísmo es que o sea, se dice, la Torá lo va shamaim, o sea, que no está en el cielo. Que la Torá en realidad nos la dieron para hacer cosas en la tierra. O sea, es una cultura y una filosofía de la acción. O sea, todo lo que pensamos y todo lo que filosofamos y estudiamos está pensado para poder aplicarlo en el día a día y en conjunto con nuestros pares. O sea, por eso viene el lugar de la responsabilidad, ¿no? O sea, y por eso también lo de la transmisión. ¿Por qué me parece a mí importante transmitir esta cultura? Porque creo que trae unos valores que sirven para hacer de este mundo un lugar mejor. Si no, ¿para qué? O sea, si no, ¿para qué lo continuamos? Si no creemos en eso... y creo que en esto está lo de la norma aplicada al día a día, ¿no? También actualizarla. Ese es otro tema que habría que discutir en otra charla que haremos más adelante. Cuánto de esta ley es fija y cuánto de esta ley es adaptable, ¿no? O reinterpretable. No sé bien cómo decirlo. Mira, de todas maneras, si por 3000 años nos mantuvimos así compactos más o menos, y acá estamos, esa es una razón por lo menos. No voy a ser yo la que corte la cadena. Fue una de las razones, eso recordando a mi abuela. Si se vino perseguida por los pogromes y qué sé yo, no voy a ser yo la que corte la cadena. En mi casa la estaban cortando porque, te digo, era el tiempo del comunismo, mis viejos andaban más sonrientes con el socialismo y el hombre nuevo, y después pasó lo que pasó. Pero igual, Susana, eso te sirve a vos, que está bueno, claro. Pero otro puede encontrar otra cosa. No, yo te digo no, total. Claro. Pero hay que ver cada uno qué es lo que le hace clic. Y en eso también está la búsqueda. Claro. Que está bueno, o sea, buscar, porque tampoco es más fácil estirar todo, ¿entendés? Pero buscar porque esto te resuena. Aprovechando como iniciamos nuestra charla recordando de Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut, ustedes saben que en Israel desde la semana pasada estamos en unas fechas especiales. Semana pasada fue Yom HaShoah, que es el día del Holocausto, ¿sí? Donde recordamos los 6 millones de judíos asesinados en la Shoah, pero no solo los 6 millones de judíos, sino todo ser humano que fue maltratado, asesinado durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial en la Europa nazista. Y lo que quería traer, que me parece que es bien interesante, hay un artículo del rabino David Hartman, antes cité al rabino Daniel Hartman y su padre, el rabino David Hartman, tiene un artículo muy interesante que se llama Auschwitz or Sinai. Auschwitz o Sinai, está disponible en internet, y él habla respecto de cómo nosotros construimos nuestra identidad judía. Si nosotros la construimos por un recuerdo y por una responsabilidad y una, entre comillas, él pone victimización de porque hubo Shoah, entonces nosotros tenemos el desafío de continuar, ¿sí?
o Sinai, en el sentido como estamos hablando de Shavuot, por eso también tiene sentido, ¿sí? En la entrega de la Torá en el monte Sinai, él dice Sinai no como momento histórico de entrega de la Torá, sino como un pacto viviente. El rabino David Hartman habla del pacto viviente, que es que todo el tiempo se tiene que ir actualizando. Entonces es interesante esto, que es como Luli decía, ¿no, Susana? O sea, porque yo creo que eso es lo interesante, es ver que pertenecemos a una misma familia, pertenecemos a un mismo grupo, pero sin embargo, dentro de ese mismo grupo, que es diferente, que es diverso, que es plural, cada una de las personas que integran ese grupo se compromete y le llega el mensaje por un motivo totalmente diferente. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho apreciar esta diversidad. Yo creo que la diversidad es una bendición, pero entiendo también que hay otros grupos que ven la diversidad como una amenaza, ¿sí? Pero bueno, nosotros desde Tarbut Babait justamente lo queremos ver y queremos apreciar, ¿sí? La diversidad, que cada uno de nosotros es diferente, hasta probablemente muchas de las personas que después asistan en el futuro tal vez ni siquiera son comparten la misma espiritualidad y la misma religión, pero mismo así nosotros entendemos que desde los valores y desde la tradición judía hay elementos que nos pueden aportar como seres humanos. Repetir los datos de David Hartman, ¿cómo es el libro? Es un artículo, es un artículo bien cortito, un par de páginas que está en internet, se llama Auschwitz or Sinai. Auschwitz o Sinai. Está, me parece que traducida al español también. Originalmente está escrito en inglés, pero creo que está en español también. Ok. Gracias. Nada, nos queda decirles que tenemos un Facebook Group, tenemos un Instagram al que se pueden sumar, Instagram Tarbut Babait, nos buscan, y nada, la verdad que estuvo muy bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Agradecerle a la gente de Mosaica, sí, en nombre de ¿Cómo Albert. es entonces en Facebook? Estoy anotando. Facebook, ¿cómo es? Facebook Group Tarbut Babait. Y nos buscas en el Facebook Tarbut Babait, ahí nos vas a encontrar. Ahí está. Ok. Así que queríamos agradecer muy especialmente a la gente de Mosaica, así realmente un placer la invitación y poder participar. Y bueno, queda acá establecido el contacto y desde nosotros va a ser siempre un placer poder pensar proyectos juntos y ver cómo juntos inspiramos familias, como es nuestro lema en Tarbut Babait. Gracias a todos por participar. Bueno, muy lindo. Chao. Gracias, chicos, muy bueno. Muchas gracias, Albert. Adiós, buenas tardes. Adiós. David, Isabel. Buenas tardes. Chao.